sí, muchas gracias por estar aquí y es un placer para mí poder compartir otro video con ustedes y seguir hablando de las enseñanzas de Dios y de su palabra, que bueno, es mi pasión. Como les había comentado en mi video anterior, hoy les voy a compartir las secciones en las que se divide el libro de Mateo, ¿ok? Les había dicho que el autor del libro de Mateo bosqueja el paralelo, estaba hablando sobre los paralelos entre Jesús y Moisés, y en parte Mateo bosqueja, termina de dar estos ejemplos, ¿no?, entre Jesús y Moisés y su manera en cómo organiza su obra completa, haciendo un todo. Él también describe que Moisés, así como Moisés le entregó al pueblo de Israel la Torá o la ley, que estaba tradicionalmente dividida en 5 libros, en Mateo también las enseñanzas de Jesús aparecen organizadas en 5 largos discursos que se insertan en la historia a intervalos. Por eso lo vamos a definir en 5 secciones, ¿ok? Y él dice que, bueno, estos paralelos están así como descritos, así como Moisés subió al monte Sinaí a entregarle, para recibir la ley, Jesús sube a la montaña para pronunciar su primer discurso, ¿ok? De esta manera Jesús se revela como el nuevo Moisés, y su enseñanza se convierte en la base de la comunidad multinacional que ahora constituye el pueblo de Dios, ¿ok? Para mostrarnos cuán importantes son estos discursos, Mateo los marca, o bueno, en este caso el autor los marca de la misma manera. Cada discurso comienza con los discípulos, como los discípulos se acercan a Jesús para que les enseñe, le hacen preguntas, y cada uno de estos discursos, de estas secciones, termina con una variante de la frase que dice cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Sí, lo vemos mucho reflejado en el libro de Mateo. ¿Ok? Estos 5 discursos expresan 5 temas diferentes, los cuales fluyen a lo largo de los episodios de la historia, que conducen a cada uno de ellos. De esta manera que el núcleo del libro se divide en 5 secciones temáticas que consisten en historia y en enseñanza. Estas secciones cubren 5 aspectos claves del reino de los cielos. Ok, voy ahora en este caso a hablarles de cada una de las secciones. Espero que me alcance el tiempo para cubrir todo, ¿vale? La primera sección revela que este reino se fundamenta en una manera de vida virtuosa en la que la acción expresa el carácter interior. Esto está entre Mateo, comienza con el primer libro de Mateo, desde el primer capítulo, versículo 18, y culminando en el capítulo 7, versículo 29, ¿no? Esa es la primera sección. Mateo comienza con, como les dije anteriormente en otros vídeos, comienza con la genealogía de Cristo en su capítulo 1, pasando por la visita de los sabios cuando Jesús nació. En su capítulo 3 habla de cómo Juan prepara el camino para Jesús, su bautismo, la tentación, el inicio de su ministerio cuando Jesús comienza a predicar, y el llamamiento de los primeros discípulos. El discurso en la montaña, donde Jesús habla sobre la ley, sobre el homicidio, sobre el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor al prójimo, el amor a los enemigos, el dar a los necesitados. Jesús también da enseñanzas sobre la oración, sobre el ayuno. Habla también sobre la acumulación de los tesoros en el cielo. Y culmina su capítulo 7
sobre este capítulo habla sobre el juzgar a los demás, ¿ok? Luego tenemos la segunda sección que explica cómo Jesús eligió a los 12 discípulos como símbolo de un Israel renovado, así como eran las 12 tribus. Viene Jesús a escoger a 12 discípulos y les da una misión a ellos, que es anunciar el evangelio del reino de los cielos, la venida del reino de los cielos. ¿Ok? Esto lo pueden encontrar en Mateo capítulo 8, desde el versículo 1 hasta Mateo 10, versículo 42. En esta sección Mateo describe los milagros realizados por Jesús cuando sana a un leproso y describe cómo sana a muchísimos enfermos. También habla sobre el precio de seguir a Jesús. También habla cuando Jesús calma la tormenta, cuando libera a unos endemoniados, cuando sana a un paralítico. También en este libro el autor describe cuando Mateo fue llamado a seguir a Jesús, ¿no? Cuando los discípulos le preguntan también a Jesús por el ayuno, también cómo Jesús sana a los ciegos y también describe cuando Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar el evangelio del reino de Dios. En la tercera sección del libro de Mateos explora el ministerio del reino. ¿Okay? Es difícil de reconocer y también muy fácil de que esto se malentienda, pero aún así el reino de Dios, el mensaje del reino de Dios está creciendo en todo el mundo. Esto lo pueden encontrar desde el capítulo 11, primer versículo, al capítulo 13, versículo 52. ¿Ok? Aquí su autor describe a Jesús y a Juan el Bautista cuando Juan estaba en la cárcel, que es enviado Juan a la cárcel, y describe también diferentes parábolas que son muy importantes. Las parábolas tienen mucho significado y hay un montón de distintas interpretaciones. Pero aquí su autor escribe sobre esas enseñanzas, porque Jesús siempre enseñaba en parábolas, ¿ok? Habla sobre la parábola del sembrador, de la mala hierba, del grano de mostaza, de los tesoros escondidos y de la perla. También habla sobre la parábola de la red y todas estas distintas parábolas que guardan relación, todas con el mensaje del reino de los cielos. Tenemos también la cuarta sección de este libro que muestra cómo el reino de los cielos crea una nueva familia, una comunidad de seguidores de Jesús. Esto está en Mateo capítulo 13, versículo 53 al capítulo 18, hasta su versículo 35. Luego Juan es decapitado y esto está descrito también en el capítulo 14. Luego los fariseos le piden a Jesús, le piden señales y también está descrito la confesión de Pedro sobre que Jesús era el Mesías. También Jesús predice su muerte y esto todo está reflejado, ¿no? en estos capítulos, en estas secciones que Mateo describe en las Santas Escrituras. Y por último tenemos la quinta sección que manifiesta el destino de este reino y que es que sus ciudadanos sean esparcidos por todo el mundo, que sean brindándoles así la oportunidad de contarle a la gente de toda nación, de toda región acerca de Jesús. Eso está en el capítulo 19 hasta el capítulo 25. Después de que esta nueva Torá ha sido entregada, el libro concluye con la historia como Jesús realizó un nuevo
acto de redención por su pueblo. En la historia antigua del éxodo de Israel se celebró una cena de Pascua seguida con la liberación eh, de los israelitas, y en esta historia Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y luego entrega su vida por el bien del mundo. Posteriormente fue resucitado de la muerte y esto trae un nuevo comienzo, una nueva creación. Y Jesús anuncia que ha sido entronizado como rey y que se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es así como este libro de Mateo se divide en estas 5 secciones y en la descripción de cada uno de sus capítulos, hablando sobre las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y sobre el mensaje del reino de los cielos. Es así como Jesús se anuncia con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al final del libro Jesús envía a sus seguidores para que vayan a anunciar el reino de los cielos y que hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Este es mi mensaje, muchas gracias por verlo y recuerden seguirme en mis redes sociales. Bye bye.